Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 28 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 14 a 17. El profeta Eliseo cura la lepra de un extranjero. Nos ubicamos en la segunda mitad del siglo IX a.C. Damasco, capital de Siria, ha extendido su dominio sobre Palestina. El jefe militar más importante de esta campaña ha sido Naamán. Desafortunadamente, a él le da lepra, una terrible enfermedad que en aquel tiempo era considerada como uno de los mayores castigos de Dios. Durante sus campañas militares, Naamán había llevado una chica de Israel para que le ayudara en los oficios domésticos. Un día, la muchacha cuenta que en Israel hay un profeta que hace curaciones extraordinarias. Es Eliseo, el discípulo de Elías. Después de unos protocolos, Naamán visita al profeta, pero Eliseo no lo atiende personalmente, sino que envía a un siervo para que le diga que la lepra desaparecerá cuando él se haya bañado 7 veces en el río Jordán. Obviamente que Naamán estaba esperando que Eliseo lo atendiera personalmente y que hiciera algún rito extraordinario, una invocación a Dios o que le impusiera las manos, pero nada de esto ocurre. Eliseo ni siquiera sale a saludarlo. Naamán se indigna por la forma como lo recibe el profeta y por la medicina que le ofrece para su curación, y quiere devolverse inmediatamente para su país. Pero estando a punto de alejarse, sus siervos se acercan y le dan un consejo elemental. Si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo difícil, seguramente lo habría hecho. ¿Por qué no sigue una simple orden? Y la historia continúa con la lectura de hoy. En aquellos días, Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó ante el hombre de Dios diciendo: Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó: Por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: Entonces que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otros dioses fuera del Señor. Eliseo no acepta ningún regalo de Naamán por su curación, para que no surja ningún malentendido. La curación no debe ser atribuida al profeta, sino al Señor. Naamán entiende y proclama su confesión de fe: Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Y ahora pide a Eliseo que le permita llevar 2 cargas de tierra de Israel. Este signo es bellísimo y se explica en la continuación de la lectura. Como cada dios tiene su propio territorio, obviamente Naamán no podía adorar a Yahvé en el territorio de Siria, ni tampoco en Damasco, y mucho menos ofrecerle culto en el templo del dios sirio de Rimón, que significa dios del trueno, la lluvia y la tempestad. Sin embargo, él tenía la tarea de acompañar a su rey durante las ceremonias paganas en el templo de Rimón, y ofrece disculpas a Eliseo y dice: Y que el Señor de Israel me perdone si al entrar mi rey en el templo de Rimón para adorarlo, se apoya en mi brazo, y yo también me postro ante Rimón. Que el Señor me perdone ese gesto. Naamán quería continuar siendo fiel a su rey, y Eliseo comprende este drama espiritual que lo acompaña. Por este motivo lo despide con palabras comprensivas y consoladoras: Vete en paz, que al fin y al cabo es una aprobación tácita de su conducta. Como él lleva tierra de Israel, la puede ubicar en cualquier parte de su país, puede incluso erigir un altar y ofrecer culto y sacrificios a Yahvé, Dios de Israel. Esta es una estrategia muy inteligente. Es como tener en tierra extranjera un pequeño territorio de Israel donde, de acuerdo con la mentalidad de la época, Yahvé puede ejercer su poder.
es que Naamán no solo se curó de la lepra corporal, sino también del alma. Del paganismo pasa a la fe en el único Dios. De ahora en adelante, él se dedicará a dar gloria a Dios porque ha experimentado todas sus maravillas. La segunda lectura es de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 a 13. Pablo escribe esta carta cuando está prisionero en Roma. Él ya había tenido un primer proceso judicial durante el cual nadie lo acompañó y tampoco hubo testigos para declarar a favor suyo, como dice en el capítulo 4 de esta misma carta. Muchos amigos lo abandonaron o dieron testimonios en contra de él. De hecho, que los paganos lo consideraban un malhechor y los judíos un traidor. Pablo invita a Timoteo a perseverar en el anuncio de la buena nueva, a pesar de todos los trabajos, dificultades o sufrimientos que acompañan a quien se dedica fielmente a la causa del Evangelio. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo resucitado de la muerte y descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la que sufro y estoy encadenado como malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Yo todo lo sufro por los elegidos de Dios, para que por medio de Cristo Jesús también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, renegará de nosotros. Si le somos infieles, Él se mantiene fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Lo primero que Timoteo tiene que recordar es que Jesucristo es del linaje de David y que ha resucitado entre los muertos conforme al Evangelio. Como hijo de David, él es el heredero de todas las promesas que Dios había hecho a este rey de Israel. Sin embargo, nunca fue reconocido así. Timoteo sabía muy bien que los judíos y los gentiles se habían puesto de acuerdo para condenarlo a una muerte de cruz después de un juicio completamente injusto. Por tanto, como dice la carta a los Filipenses, él siendo de condición divina tuvo que padecer una muerte de cruz. Por eso Dios lo resucitó y le concedió un nombre sobre todo nombre. Por consiguiente, mirar a Cristo resucitado es una fuente continua de fuerza y de ánimo, de valor, no solamente para Timoteo, sino para todo cristiano. Pablo se regocija cuando considera que la palabra de Dios no está encadenada, porque si logran encadenar al mensajero, el mensaje permanece libre. Al fin y al cabo, los hombres mueren, pero Cristo y su evangelio viven y triunfan a través de los tiempos, tal como dice el profeta Isaías. La hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres pueden silenciar a los predicadores, pero no a Dios, como dijo Jesús. Si estos callan, hablarán las piedras. El apóstol afirma que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. No solamente se refiere al martirio, sino a cualquier clase de sufrimiento que acompaña a la donación de la vida de quien quiere seguir fielmente a Cristo. Él afirma que la gloria a la que estamos llamados no tiene comparación con los sufrimientos de este mundo. Lo que le pasó a Pablo y a Jesús se repite en la vida de cada discípulo auténtico. Aquellos que se comprometen a favor de su propia comunidad deben aceptar también las críticas, los malentendidos y hasta las persecuciones. Y pese a las dificultades, deben cultivar la serenidad y la alegría, convencidos de que el mensaje del Evangelio que anuncian traerá abundantes frutos. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Jesús sana a 10 leprosos. En aquella época se tenía la concepción de un Dios que actuaba con justicia, un poco a modo humano. Premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Por consiguiente, se pensaba que las enfermedades procedían de Dios como un castigo para los malvados. Como muy pocos creían en la resurrección, entonces pensaban que Dios ajustaba cuentas aquí en este mundo a la vista de todos. Y la más terrible de las enfermedades era la lepra.
Ella reflejaba exteriormente el pecado que llevaba la persona en su interior. Con esta enfermedad Dios castigaba sobre todo a las personas envidiosas, arrogantes, a los ladrones, a los asesinos, a los que hacían falsas promesas y a los incestuosos. En hebreo lepra se dice tzarat, que deriva del verbo tzara, que significa golpear. Por tanto, el leproso tenía que ser golpeado y no era digno de compasión, porque si tenía la enfermedad era porque él se la había buscado a través del pecado. Por otra parte, la lepra era una enfermedad incurable. Curar a un leproso equivalía a resucitar a un muerto. Solo Dios lo podría hacer. La lepra se comparaba con la muerte. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, decía que los leprosos no se diferenciaban de los cadáveres. Y el Talmud de Babilonia, un escrito judío de la época del exilio, consideraba que 4 categorías de personas eran como los muertos: los pobres, los leprosos, los ciegos y los estériles. Según el libro del Levítico, en el capítulo 13, el leproso tenía que vestirse de harapos y sin peinarse, y con el rostro semicubierto tenía que ir gritando tamim, 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 impuro, impuro, y tenía que vivir aislado fuera del campamento. Algunos rabinos decían que si se encontraban por el camino con un leproso, le tirarían una piedra y le gritarían: vuelve a tu lugar y no contamines a otras personas. Los leprosos entonces vivían fuera de las aldeas, en grutas. Recibían el alimento por parte de algunas personas caritativas y de algunos familiares, pero lo dejaban a una cierta distancia para que ellos lo recogieran cuando la persona ya se alejara. Ellos no solamente se sentían rechazados por las personas, sino también por Dios, porque esta era la catequesis que habían recibido de las autoridades religiosas de Israel. La lepra era comparada con el pecado porque ambas realidades son tremendas, horribles. La lepra hace perder la sensibilidad. El leproso no diferencia el frío del calor, se puede quemar con el fuego y no sentir nada. Tampoco diferencia la caricia de la herida, se puede hacer daño y no se da cuenta. De igual modo, el pecado hace perder la sensibilidad moral porque la persona no diferencia entre el bien y el mal, como dice el profeta Isaías en el capítulo 5. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La lepra desfigura a la persona como también lo hace el pecado, lo convierte en una persona fea, repugnante, porque lo deshumaniza. Por ejemplo, el rostro se desfigura en una persona malvada, corrupta, violenta, criminal, agresiva, orgullosa, etc. Se pierde la identidad humana. Ante esta situación de rechazo y desprecio para con los leprosos y los pecadores, escuchemos cómo se comporta Jesús. En aquel tiempo, yendo Jesús de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a cierta distancia y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Más allá de un hecho real, físico, San Lucas quiere transmitir un mensaje teológico. Él quiere alimentar espiritualmente a sus comunidades y por supuesto que también a nosotros. Más allá de un relato de curación, encontramos una parábola que vamos a interpretar para captar su mensaje. Como hemos dicho antes, los leprosos vivían aislados fuera de las aldeas. Por tanto, no es comprensible que estas 10 personas con lepras
con lepra salgan del pueblo para encontrarse con Jesús. Pareciera que todo el pueblo estuviera habitado por leprosos. Pero el simbolismo es hermoso. Se trata del encuentro de Jesús con la humanidad que está enferma y que pide ser purificada por medio de su palabra. Por lo general, en los evangelios, Jesús se encuentra con personas afectadas por el dolor, la enfermedad, el pecado, el hambre, la miseria, la marginación, etc. Él se encuentra con esta humanidad que no es muy distinta a la que contemplamos hoy a nuestro alrededor. Es una humanidad leprosa que tiene necesidad de Jesús, necesita ser sanada de la lepra del egoísmo, la codicia, el orgullo, etc. Incluso hemos vuelto la creación como una lepra. Hemos contaminado los lagos, el mar, los bosques, el aire, etc. En los evangelios, las aldeas representan el mundo antiguo que hay que dejar atrás. Cuando Jesús pasa por la Decápolis, le presentan a un sordo que hablaba con dificultad. Él lo saca de la aldea para curarlo, porque una vez que él puede escuchar, capta algo nuevo, algo muy diferente a lo que escuchaba cotidianamente en la aldea. Debe cambiar la forma de pensar, de juzgar, de ver el mundo, etc. Jesús quiere abrir el oído para que se escuche el nuevo mensaje que es el Evangelio y que es muy distinto a todo aquello que se escucha en los medios de comunicación o en las redes sociales. Por otra parte, cuando Jesús cura al ciego de Betsaida, le recomienda que no vuelva a entrar a la aldea donde está la multitud, porque si vuelve allí terminará pensando y comportándose como todos. Si Jesús le ha abierto los ojos, es para que vea de otra manera y tome decisiones de acuerdo con el Evangelio. Nuestro texto dice que son 10 los leprosos que salen de este pueblo, y el número 10 en la Biblia significa la totalidad. Es el número de adultos que es requerido para que haya asamblea litúrgica en Israel, para que puedan orar en comunidad. Por lo tanto, los leprosos del Evangelio representan a toda la humanidad que está lejos de Dios, marcada por la lepra del pecado. Nadie es puro. Todos llevamos en nuestra piel los signos de muerte que solo la palabra de Cristo puede curar. Notemos que los 10 leprosos no se acercan a Jesús cada uno por su propia cuenta, sino que van juntos en comunidad y le dicen: ten piedad de nosotros. Es que la salvación no es individualista, sino que llega junto con la de los demás hermanos. Los grandes personajes de la Biblia están siempre en solidaridad con su pueblo. En el libro de Daniel, Azarías, un joven de vida ejemplar, ora en primera persona plural: porque hemos cometido toda clase de pecados, alejándonos de ti, rebelándonos contra ti, hemos quebrantado los preceptos de la ley, no hemos puesto por obra lo que nos has mandado para nuestro bien. Y Moisés se dirige al Señor diciendo: o perdonas el pecado de tu pueblo, o me borras de tu registro. E incluso Pablo pronuncia la frase paradójica: hasta desearía yo ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi linaje. Quien no es consciente de su condición de pecador termina considerándose a sí mismo como un justo y con la obligación de condenar a otros a la marginación. Dios no ha creado dos mundos, uno para los buenos y otro para los malvados, sino un mundo único en el cual llama a todos sus hijos e hijas a vivir juntos, siendo todos pecadores, pero salvados por su amor. De acuerdo con los datos históricos, siempre hubo hostilidad entre judíos y samaritanos. Basta recordar el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria en el pozo de Jacob. Ella le reclama: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Notemos que en nuestro pasaje la lepra une a estos dos pueblos. Une a las personas que cuando gozan de buena salud se desprecian, se odian y luchan entre sí.
La conciencia de la desgracia común y del sufrimiento hace amigos y hace entrar en solidaridad. Los leprosos llaman a Jesús por su propio nombre. No comienzan a gritar, aléjate de nosotros, que somos impuros, como prescribía la ley de Levítico, sino que son los primeros en el Evangelio de Lucas que llaman a Jesús por su propio nombre. Luego lo hará el ciego de Jericó y finalmente el malhechor en la cruz. Este detalle es muy importante porque uno llama a otra persona por su propio nombre cuando tiene mucha confianza. De lo contrario, cuando uno se dirige ante una persona de mayor edad, dignidad y gobierno, se le nombra de acuerdo con el título que posee. Estas personas sienten mucha confianza con Jesús, saben que ellos no son justos, sino enfermos y pecadores, pero que Jesús los acoge. Ellos no piden la curación porque saben que para la lepra no hay remedio. Solamente piden que tenga compasión, que les muestre su amor frente a la condición en la que ellos se encuentran, porque se sienten marginados de la sociedad, lejos de sus familias, de sus afectos. Nunca ellos pueden recibir una caricia ni un abrazo y sobre todo saben que ni siquiera Dios los quiere. Jesús los ve e inmediatamente los envía para que se presenten ante el sacerdote como lo prescribe la ley. El sacerdote tiene la tarea de verificar que los leprosos hayan sido sanados para que se puedan reintegrar a la comunidad, incluso para que puedan entrar en el templo. Pero notemos que la curación no ocurre inmediatamente. La lepra desaparece más tarde cuando ellos van por el camino. Esto es similar al episodio de la historia que hemos encontrado en la primera lectura. Naamán se curó después de que salió de donde el profeta Eliseo. Porque es cuando la humanidad toma conciencia de su propia miseria, cuando se da cuenta que solo la palabra del Evangelio pudo curar, que entonces comienza el camino que lleva a la sanación. Cuando se retira de la aldea y se adopta el Evangelio, es cuando cualquier signo de lepra está destinado a desaparecer. Veamos cómo continúa nuestro pasaje. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús rostro en tierra dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no recobraron la salud los 10? ¿Ninguno volvió a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Aquí está tal vez la parte más difícil de comprender en nuestro relato. ¿Por qué Jesús se lamenta de que solo uno de los 10 curados haya regresado? ¿Dónde están los otros 9? Por lo general se piensa que esta queja de Jesús se origina por la falta de agradecimiento por parte de los 9 restantes sanados. Esta interpretación no es posible porque Jesús se estaría quejando de que ellos no le han agradecido un favor. Y no es así. El mismo Jesús ha enseñado que el amor es gratuito, que quien ama se pone muy contento cuando la persona beneficiada es feliz. Y además, Él dijo que tu mano izquierda no sepa aquello que hace tu mano derecha, que había que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Dentro de la lógica del relato, quienes obedecieron realmente la orden de Jesús fueron estos otros 9 leprosos, porque ellos sí fueron a ver al sacerdote para verificar que habían sido sanados. Tal vez después volvieron con sus familias e incluso con ellas más tarde fueron donde Jesús para agradecerle la sanación. Lo que sorprendió a Jesús o lo que lo entristeció no fue una falta de gratitud, sino el hecho de que solo uno se hubiera devuelto para dar gloria a Dios. Jesús dice que solo el samaritano dio gloria a Dios, es decir, el único que comprendió inmediatamente que la salvación de Dios viene a nosotros por medio de Cristo.
El samaritano es el único que reconoce no solo el bien recibido, sino también al intermediario elegido por Dios para comunicar sus dones. Él deseaba proclamar ante todo su gratitud y su descubrimiento. Los otros no eran malos, solo que no fueron conscientes inmediatamente de la novedad. Siguieron el camino tradicional. Pensaban que uno llegaba a Dios a través de las prácticas religiosas antiguas, a través de los sacerdotes del templo. Ahora bien, Jesús se sorprende de que estos 9, que son sus compatriotas judíos, que suelen leer las Escrituras y están educados por los profetas, hayan sido precedidos por un samaritano para reconocer al Mesías de Dios. El samaritano, que es considerado como un hereje porque no creía en los profetas, sorprendentemente había intuido que Dios había enviado a quien los mismos profetas habían anunciado, a Jesús, como dice el Evangelio de Lucas, que abre los ojos de los ciegos, hace que los sordos escuchen, que los cojos anden, que los muertos resuciten a la vida y que los leprosos queden limpios. El samaritano es el primero en comprender que Dios no rechaza ni está lejos de los leprosos y los pecadores. Ahora se entiende que Jesús ha venido para abolir una religión que excluye, que juzga y condena a las personas impuras. Esta es la buena noticia. Los impuros, los herejes, los pecadores, los marginados no están alejados de Dios, sino que llegan a Él y a Cristo más rápido y de una manera más auténtica que los que se retienen justos. Dios no manifiesta su gloria haciendo prodigios extraordinarios, como cuando separó las aguas del Mar Rojo para vencer a los enemigos de los israelitas. Él manifiesta su gloria en la vida cotidiana, cuando muestra su rostro de amor y de ternura para con la humanidad. El único que fue sensible a esta manifestación de la gloria de Dios fue un extranjero, uno que pertenece a otra raza. Nosotros también podemos tener la actitud de estos 9 judíos, cuando no somos capaces de reconocer que el Evangelio nos ha transformado, cuando no damos gloria a Dios porque nos ha dado su vida divina por medio de Cristo. Los cristianos damos gloria a Dios porque hemos acogido el Evangelio que nos ha dado la posibilidad de entregar nuestra vida al servicio de nuestros hermanos. Es importante dar gloria a Dios por la fortuna de haber encontrado a Cristo y su Evangelio, que ha hecho que en nuestro rostro resplandezca la belleza de Dios. Damos gloria a Dios porque gracias al Evangelio somos capaces de perdonar, de amar a nuestros enemigos, de servir al necesitado sin recibir nada a cambio, etc. En nuestra sociedad hay mucho mal, pero también hay un océano de bien, de amor, de justicia, de paz. La palabra de Cristo continúa creando un hombre nuevo y un mundo nuevo. Los cristianos somos los primeros en darnos cuenta de que todos los días el mundo se está transformando y la sociedad está mostrando su belleza gracias a la palabra de Dios. Jesús despide al samaritano diciendo: tu fe te ha salvado. Es frecuente encontrar esta expresión en los evangelios. La fe es la adhesión que el samaritano ha dado a la palabra transformadora de Jesús. Una palabra que es capaz de purificar a lo largo del camino indicado por Jesús. Les deseo un feliz domingo.